Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases virtuales del curso de Historia Universal. Mil disculpas por lo de arriba, que es Historia Universal. El capítulo 24 y el tema del día de hoy es los reinos bárbaros, ¿de acuerdo? Como ustedes ya saben, ya nos hemos despedido con el curso de Historia del Perú, ¿no? Con el tema de la cosmovisión indígena o andina. Y ahora vamos a despedirnos del curso de Historia Universal con el tema de los bárbaros, ¿no? Ya en el anterior capítulo o en los anteriores capítulos se les ha mencionado que la época de la invasión de los bárbaros hacia Roma de Occidente más vendría a ser una época de transición, ¿de acuerdo? Una época de transición. ¿Para qué? Porque ya ustedes saben cuando se hizo la división de la historia, eh, ¿no? Por edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, esta época de transición de la cual estamos hablando corresponde, ¿no? De pasar de una edad antigua a una edad media, ¿de acuerdo? Porque si hablamos de edad antigua en sí, vendríamos a hablar acerca del Imperio Romano, ¿no? Cuando se logra la máxima extensión del Imperio Romano. Pero ya la época de decadencia del Imperio Romano y más la invasión de los bárbaros, eso ya vendría a ser la época de transición porque estamos viendo que se están generando cambios, ¿no? No solamente en el ámbito cultural, sino también en el ámbito económico, en el ámbito, ¿no? De las creencias religiosas, porque anteriormente, ¿qué ocurría? La gran mayoría de culturas eran politeístas, ¿no? No creían en un solo Dios, sino en diferentes dioses, con excepción de los hebreos, ¿de acuerdo? Pero posteriormente, luego de que se oficializa el cristianismo en el Imperio Romano, aparece, ¿no? Las creencias religiosas de los bárbaros. Y luego de esta mezcla se va a oficializar nuevamente el cristianismo, ¿no? Obviamente ya con algunos rasgos de estas anteriores culturas, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, al hablar de bárbaros, estamos hablando de la época de transición entre la edad antigua y la edad media, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, acompáñenme a conocer un poco más acerca de estos reinos bárbaros. Reinos bárbaros, ¿no? Ya ustedes saben qué es el término bárbaro. Son pueblos que no habitaron dentro del Imperio Romano, ¿de acuerdo? No compartían la cultura, no compartían quizá algunas costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, luego que se invade una de las Romas, porque ya en ese momento Roma estaba dividida en dos, ¿no? Estaba en Roma de Occidente y Roma de Oriente. Entonces, Roma de Occidente va a ser la primera en caer porque era el territorio más débil, porque no se cuidaban las fronteras y su ejército ahora se dedicaba más a la diversión, ¿no? Entonces, no se percataron de que poco a poco esta población germana, principalmente, va a llegar, incluso no, a invadir todo lo que vendría a ser Roma de Occidente. Entonces, luego que se logra invadir Roma de Occidente, se da la formación de lo que vendría a ser los reinos bárbaros, ¿no? Luego de las invasiones hacia Roma de Occidente, los pueblos bárbaros se consolidaron formando reinos al interior de las antiguas posesiones británicas, romanas. Por ejemplo, van a ocupar, alguno de estos pueblos van a ocupar la península ibérica, donde actualmente están, ¿no? España y Portugal. Luego otros van a ocupar la península itálica, otros las Galias y otros también el norte de África, etcétera. ¿De acuerdo? Dichos reinos manifestarán su sincretismo cultural. ¿Qué sincretismo cultural? Es la mezcla, ¿no? La mezcla de las culturas, es decir, las costumbres o prácticas religiosas o lenguaje de los romanos se va a mezclar con las costumbres, prácticas religiosas y lenguaje de los bárbaros, ¿de acuerdo? Y luego de esta mezcla incluso van a aparecer las lenguas romances, es decir, va a aparecer el inglés, luego va a aparecer el español, el francés, el italiano, el portugués, ¿de acuerdo? Luego de esta mezcla, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos a seguir conociendo y esta vez vamos a iniciar con el reino visigodo, ¿no? El reino visigodo se va a establecer en la península ibérica, que ya les he mencionado, actualmente vendría a ser España y Portugal, siendo la ciudad de Toledo su ciudad capital, ¿no? La capital del reino visigodo, Toledo, ¿no? Y acá vamos a conocer algunos de sus reyes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Alarico. ¿Quién es Alarico? Este rey va a derrotar al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis, ¿no? Que es la primera invasión masiva de los bárbaros hacia Roma. Y luego se va a encargar, ¿no? De tomar y saquear Roma en el año 410, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cosas que realiza Alarico? Vence en la batalla de Adrianópolis y luego saquea Roma, ¿no? Luego tenemos a Ataulfo. Él va a establecer al pueblo, ¿no? Al pueblo bárbaro, al pueblo visigodo, en la península ibérica, es decir, en España, y obviamente, ¿no? Él va a establecer también que la ciudad capital será Toledo. Luego está Teodorico I. Él se va a encargar de derrotar a Atila, quien es el líder de los bárbaros procedentes del oriente, es decir, de Mongolia. Estos bárbaros eran conocidos como los hunos, ¿no? Hunos con H. Entonces, su líder, que es Atila, va a enfrentarse a los visigodos y también a los romanos en la batalla de los campos cataláunicos, ¿no? En el año 451. Entonces, este rey visigodo va a ser quien venza, ¿no? Al otro rey bárbaro. Luego, Recaredo, ¿no? Promulgó el Concilio de Trento, oficializando el cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces, este personaje, este rey visigodo, va a oficializar el cristianismo, ¿no? Luego, Recesvinto va a recopilar las leyes romanas, ¿de acuerdo? Lo que ven su famoso derecho romano o su ley perpetua. Y luego también, ¿no? El código de leyes de los visigodos en el famoso fuero juzgo, ¿no? En el fuero juzgo, aplicados por igual a todos, ¿no? Es decir, tanto leyes romanas como visigodas van a ser aplicadas hacia todos los habitantes, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la imagen del primer reino, Alarico. Luego tenemos al reino ostrogodo, ¿no? Por ejemplo, los ostrogodos, ellos van a habitar o van a establecerse en la península itálica y su capital será Ravenna, ¿no? Uno de los principales reyes de los ostrogodos será Teodorico el Grande. Este personaje era conocido como el rey filósofo o el rey ilustrado porque tenía cierta admiración por la cultura romana, ¿de acuerdo? Y por ese motivo va a tratar de unificar la cultura romana con la ostrogoda, ¿no? Sin embargo, va a haber un choque, ¿no? En eso porque están las creencias cristianas y las creencias que tenían los ostrogodos, que es, por ejemplo, su religión era el arrianismo, ¿no? Entonces, por ese conflicto religioso es que no va a lograr unificar del todo ambas culturas. Y en el año 497, Teodorico el Grande va a ser reconocido como emperador por Anastasio de Bizancio, ¿de acuerdo? Va a ser reconocido como rey por el emperador Anastasio de Bizancio. Luego tenemos al reino franco, ¿no? Del reino franco es de quien más se habla durante todo este proceso de transición, porque luego ellos van a fundar, ¿no? Al imperio carolingio, ¿de acuerdo? Y el imperio carolingio va a ser, como se dice, el antecedente más próximo para la formación de la Edad Media, ¿no? El reino franco se estableció en las Galias, siendo su ciudad capital París, ¿no? Los principales reyes van a ser, por ejemplo, Meroveo, Clodoveo y los famosos reyes holgazanes, ¿no? ¿Qué hizo Meroveo? Rey de los francos, apoyó al ejército romano
para derrotar a Atila en la batalla de Campos Cataláunicos, ¿no? Entonces ustedes ya saben, ¿no? Las batallas más importantes, por ejemplo, una que habla acerca o específicamente sobre la invasión a Roma es la batalla de Adrianópolis, ¿no? Pero la otra batalla donde se enfrentan, ¿no? Al pueblo de los hunos, que también es un pueblo guerrero, esa batalla se llama la batalla de Cataláunicos, ¿de acuerdo? Y obviamente todos estos pueblos bárbaros, tanto visigodos, ostrogodos, francos, etcétera, todos se unen para poder enfrentarse, ¿no? A este enemigo en común. Luego tenemos a Clodoveo, ¿no? Él va a fundar la dinastía merovingia, luego también va a lograr unificar a todas las tribus francas y además va a convertirse al cristianismo, ¿no? Luego, porque es una promesa que le hace, ¿no? Cuando se logra vencer a los alemanes. Y luego tenemos a los reyes holgazanes. ¿Por qué ese nombre, no? Dedicados al ocio y la diversión. En verdad, ellos no gobernaban el territorio franco. Y para que no, obviamente no, la población no sepa de lo que realizaban estos reyes, van a asignar este cargo, obviamente, ¿no? Todo lo que vendría a ser, ¿no? El gobierno en sí, va a ser asignado a los mayordomos de palacio, ¿de acuerdo? Es decir, estos personajes que a lo mucho su único cargo era, ¿no? Encargarse de revisar, ¿no? El tema de, digamos, de la alimentación o del cuidado del palacio, realmente van a pasar a ser personajes importantes, ¿no? Porque obviamente todo el poder se les va a ser asignados luego que estos reyes se dediquen a otras cosas que no sean gobernar, ¿no? Entonces, uno de estos o algunos de estos mayordomos de palacio van a ser Carlos Martel, que va a ser muy reconocido porque va a lograr vencer a los musulmanes o a los árabes en la batalla de Poitiers. De esa manera va a evitar que le invadan, ¿no? Y luego tenemos a Pipino el Breve, ¿no? Quien va a ser el mayordomo de palacio de Childerico III, quien es el último rey franco, y de esa manera va a iniciar, ¿no? Luego sus sucesores como Carlomán y luego Carlomagno, quienes van a continuar, ¿no? Con una nueva dinastía. Y esta dinastía, ¿cómo se va a llamar? La dinastía carolingia. Y de esa manera se forma el famoso imperio carolingio, ¿de acuerdo? Acá tenemos a Meroveo. Luego está el reino anglosajón, ¿no? El reino anglosajón se estableció en la actual Inglaterra, ¿de acuerdo? En el siglo V, anglos y sajones invadieron las islas británicas, ¿no? Para poder asentarse en ese lugar, fundando varios reinos. No es igual que los anteriores reinos que estamos hablando, no es como los visigodos, los francos o los ostrogodos, sino es muy diferente, ¿no? Porque cada uno de estos pueblos van a formar ciudades, ¿no? Por ejemplo, los sajones, ¿qué ciudades fundan, no? Está Essex, Wessex y Sussex, ¿no? De las cuales la más importante será Wessex, ¿no? O Wessex. Luego los jutos van a formar o van a fundar la ciudad de Kent, ¿de acuerdo? Y luego los anglos van a fundar las ciudades de Mercia, de Stanglia, o también conocida como Anglia del Este, y luego, ¿no? Northumberland, o también se llama la Northumbria, ¿no? Entonces, esos lugares o estas ciudades van a ser fundadas por los pueblos bárbaros, ¿no? Conocidos como anglos y sajones. De ahí proviene, ¿no? Este término de reino anglosajón. Pero si eran diferentes pueblos y se habían establecido en diferentes ciudades, ¿por qué se les llama reino anglosajón? Porque luego van a ser unificados todos estos reinos durante el gobierno del rey Egbert, o también conocido como el rey Egberto, de Wessex o de Wessex, dando inicio a la heptarquía anglosajona, ¿no? E incluso se dice que este personaje, el rey Egberto, uno de sus más grandes anhelos era realmente, ¿no? Unificar a estos reinos y formar la famosa o la futura Inglaterra, ¿no? Algo que va a lograr, pero obviamente también era ya
avanzada edad y solamente lo va a ver poco tiempo, ¿no? Y ya luego van a continuar sus descendientes, ¿de acuerdo? Entonces, el reino anglosajón se asienta en Inglaterra, ¿no? En la actual Inglaterra. Luego vamos a ver que cada uno de estos pueblos forman ciudades. Por ejemplo, tenemos a Wessex, tenemos a Kent y tenemos, ¿no?, a Mercia y Northumbria, ¿no? Y luego todas estas van a ser unificadas ¿por quién? Por el rey Egberto o rey Egbert de Wessex, ¿no? Luego tenemos al reino vándalo, ¿no? Ellos ya no van a no se van a establecer, no se van a asentar en el territorio europeo, sino ellos se van a asentar en el norte de África, ¿no? Pero también van a tener su capital. ¿Cuál va a ser su capital? La ciudad de Cartago, ¿no? Que ya ustedes conocen principalmente por el problema marítimo que tuvieron con los romanos, ¿no? Y uno de sus reyes va a ser Genserico, ¿no? Dirigió a su pueblo a la conquista de África, ¿de acuerdo? Además, ellos van a ser quienes tomen Roma y luego la saqueen en el año 455. Y luego de ya haberse establecido durante mucho tiempo en este territorio, van a ser, ¿no?, conquistados por los bizantinos en el año 534. Recuerden ustedes que cuando hablamos de las invasiones bárbaras, nos estamos refiriendo que primero se invade Roma de Occidente, ¿de acuerdo? La Roma débil, porque existía otra Roma, ¿no? Luego de la división que se hace, ¿no? Y la otra Roma era Roma de Oriente, cuya capital era Bizancio, ¿no? A esta Roma de Oriente también se le conocía como Constantinopla. Entonces, esta Roma de Oriente estaba más fuerte, ¿no? Tenía cuidado en sus fronteras, tenía un buen ejército, etcétera. Entonces, de esa manera fue muy imposible que estos bárbaros, que ya habían dominado todo lo que vendría a ser Roma de Occidente, pudieran realizar lo mismo en Roma de Oriente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen el reino vándalo? Obviamente, ¿no? Se asienta al norte de África, pero luego, obviamente, los bizantinos, si se están, ¿no? Están mejor preparados, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar a este reino, van a derrotar a este reino, ¿no? Luego tenemos estas imágenes. Acá tenemos a Dave el Bárbaro. Espero que lo hayan visto. Es, es una representación de los bárbaros. Luego tenemos aquí, ¿no?, reinos bárbaros. Los francos, por ejemplo, se asentaron por todo este lugar. Acá tenemos París. Luego dice los burgundios, ¿no? También es uno de los bárbaros. Los ostrogodos, ¿no? Toda la península itálica. Tenemos Milán, Ravenna. Tenemos Polentía, Aquileia, Sirmio, etcétera. Luego tenemos a los suevos, ¿no? Los suevos están por aquí, en la península ibérica. Los visigodos están aquí. Acá tenemos Toledo, ¿no?, la ciudad capital. Luego dicen los vándalos, ¿no? Acá tenemos vándalos, acá tenemos Cartago, si lo pueden ver aquí. El Imperio Romano de Oriente, ¿no? Roma de Oriente, acá está. Acá tenemos Adrianópolis y tenemos Constantinopla. Y luego, ¿no?, límite del imperio. Y luego dice, ¿no?, participación del imperio romano. Y acá tenemos a los anglosajones, ¿no? ¿De acuerdo? Y bien, ahí tenemos la imagen donde hacemos una recopilación de casi todos los temas que se han hablado en historia universal. Tenemos desde Mesopotamia con la escritura cuneiforme, tenemos la jeroglífica, tenemos a los fenicios, tenemos a China, ¿no? Tenemos a Egipto, tenemos a la India, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, vamos a realizar la actividad en clase, que son 10 preguntas, y luego, pues, no, nos vamos despidiendo de este año escolar. Bien, la primera pregunta sería, conocido como el bárbaro ilustrado, ¿no? Sería Teodorico el Grande, ¿de acuerdo? Luego, Clodoveo fue el rey del reino franco, ¿no? 3. El rey visigodo Recaredo adoptó el cristianismo mediante el concilio de Toledo, ¿no? Rey Franco derrotó a Atila, el líder de los hunos, en la batalla de Chalons, ¿no?
Pero ustedes dirán ahora, Miss, usted no nos ha mencionado en ningún momento la batalla de Chalons. Sí, faltó de mencionar. La batalla de Chalons también se conoce como la batalla de los campos cataláunicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Meroveo, ¿no? Luego, fueron derrotados y conquistados por los bizantinos en el año 543. Nos estaríamos refiriendo a los vándalos, ¿de acuerdo? Egberto o Egbert de Wessex inició la heptarquía anglosajona, ¿no? Que posteriormente va a ser llamada Inglaterra. Derrotó a los alemanes en la batalla del Tolbiac y luego va a convertirse al cristianismo por eso, ¿no? Estamos hablando de Clodoveo. Los ostrogodos se asentaron en la península itálica y establecieron como capital la ciudad de Ravenna. 9. Clodoveo fue el fundador de la dinastía merovingia, ¿no? Y 10. Los reinos bárbaros se establecieron en el Imperio Romano de Occidente. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las 10 preguntas resueltas, chicos. Por favor, copien la última clase y también realicen su organizador visual. ¿De acuerdo, muchachos? Por favor, ya imagino que en estos días se les estará comunicando cuándo se dará o se llevará a cabo la revisión de cuadernos. Espero que todos se encuentren al día, ¿no? Y también espero que hayan entendido esta y las anteriores clases. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por su atención, por su participación en las retroalimentaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿no? Y bueno, chicos, para despedirnos, ¿no? Feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿no? Espero que el próximo año sea un año mucho mejor que este, ¿no? Que haya soluciones para esta pandemia que, que nos va a permitir reencontrarnos nuevamente. Y además de eso, ¿no? Para que ustedes sigan realizando los proyectos que tengan en mente, ¿no? Así que muchísimas gracias por su atención, por su participación y bueno, ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.